Buenas tardes, mi nombre es Elías Juárez. En este caso les vengo a explicar sobre el diagrama de proceso. Nos dan un conjunto de datos donde hay 200 datos agrupados y debemos contarlos y agruparlos. En este caso tenemos los 200 datos agrupados, los contamos y los agrupamos. ¿Cómo los agrupamos? Es decir, la frecuencia, sacamos su frecuencia, es decir, cuántas veces se repite el mismo número. Entonces, obtenemos, para armar este diagrama, debemos conocer los números de datos, que en este caso, como les mencioné anteriormente, son 200 datos. Debemos tener el rango donde se saca el dato mayor menos el mayor menos el menor y tenemos un rango. Los números de clase, el número de clase lo podemos sacar por 1 más 3,322 por el logaritmo neperiano número de 10 o el logaritmo neperiano 10. Por el número de datos, que en este caso vienen siendo 200, ya mencioné anteriormente. Sacamos los intervalos de clase. Los intervalos de clase los sacamos dividiendo el rango entre los números de clase. Tenemos los intervalos de clase. Los intervalos de clase son las veces que digámoslo así vulgarmente, la cantidad de veces que se le suma al número menor el intervalo. Como tenemos 9 intervalos de clase, 9 números de clase, se sumará una cuenta 9 veces hasta que llegue el número mayor. No se debe pasar el número máximo del conjunto de datos, digámoslo así. Entonces, empezamos a calcular. Dijimos que aquí en los intervalos de clase empezamos con el intervalo menor, que es el intervalo de 7,35. Le sumamos los 0,03 y obtenemos 7,76. 7,73, le sumamos el 0,3 del intervalo de clase y nos da el 7,60. Así respectivamente sumamos cada una de las columnas. Luego, para conseguir el x1 sumamos los dos intervalos de clase y los dividimos entre 2. En este caso, como le muestro aquí, sumamos este más este y lo dividimos entre 2. Obtenemos los intervalos de clase. Luego, para sacar la frecuencia la sacamos repitiendo los números, como les dije, la frecuencia que anteriormente les mencioné acá. Son las veces que se repite el número, pues, digámoslo así, el número. Para sacar los x1 por f1 es la multiplicación de el f1 por el x1. Tenemos un f1 mayúscula. El f1 mayúscula viene siendo 3, que es el primer dato las primeras veces que se encuentra, y luego se le va sumando 3 más 6, 9, 9 más 6, 9 más 21, 30 y así respectivamente. Luego de esto conseguimos la media. La media la calculamos con la sumatoria de los x1 por los f1 y lo dividimos entre el número de datos. Así obtenemos los x1. Luego hacemos la multiplicación de x1 por f1 para conseguir los números para hacer esta restricción. Luego le elevamos al cuadrado toda la restricción y luego la multiplicamos cada uno de estos intervalos por el f1. Así obtenemos, para conseguir nuestra desviación típica. La desviación típica es 0,3. ¿Cómo conseguimos la desviación típica? Dividiendo la sumatoria de x1 por la media al cuadrado por f1, la dividimos entre los números de datos y así conseguimos la desviación típica. Ok. Las especificaciones son estas, como ya bien las conocemos. Ok, ¿cómo obtenemos la media aritmética? La media aritmética la obtenemos utilizando estas fórmulas. Esta fórmula, que es la sumatoria de los xui por fsui entre los fsui. Obtenemos nuestra media aritmética, que en este caso vino siendo los 3,852. Luego debemos conseguir tau. Tau lo conseguimos, es la sumatoria de x1 por f1 al cuadrado entre 2. Luego que tenemos tau, conseguimos nuestro CB. Nuestro CB lo conseguimos dividiendo tau entre la media por 100.
que aquí fue donde lo hicimos. Tau, lo CB, lo dividimos entre este y lo obtenemos. Luego nos falta conseguir los límites superior y los límites inferior. En este caso, los LIP y los LESP lo podemos conseguir con esta fórmula, que viene siendo la media menos 3 por tau, la media más 3 por tau. Conseguimos cada uno de los límites. Luego nos pide calcular los LEI y los LES, que son esos límites. Esos límites nos vienen en nuestras especificaciones y los calculamos de 0,85 más 0,65. En una la sumamos, en el superior la sumamos, en el inferior la restamos y obtenemos cada uno de esos dos límites. Ok. En la evaluación nos preguntan si la media es representativa. Cuando calculamos nuestro CB, nos damos cuenta que la media es representativa. Nos piden si hay suficientes datos. ¿Cómo nos damos cuenta que si hay suficientes datos? Porque nos da 0,65, debe ser menor a los 200 y en este caso lo es. En este caso se cumple. Y nos dice si el proceso es bueno o malo. ¿Cómo nos damos cuenta si el proceso es bueno o malo? Por los límites. Por estos límites nos damos cuenta si el proceso es bueno o malo. Después de haber calculado, nos damos cuenta que el proceso es malo porque ya que hay mucha pérdida. Ok. Y pues nos dice que calculemos el diagrama del proceso teórico y práctico. Esa es nuestra Z, que en este caso el teórico, ¿verdad? A1, por tabla, y nos da su margen de error y está este es el práctico, disculpa, y el teórico lo tenemos acá. Ajá. El teórico lo calculamos con la fórmula. Ay, carajo. No las anoté. Bueno, no anoté la fórmula. Aquí está la fórmula. Aquí está una. Ya le voy a mostrar la fórmula. Ya va. Ok, la fórmula es LEI menos la media entre tau y tenemos el teórico. Por tabla nos da esto. Entonces, ¿cómo se cumple esto? Dice, como el LIP es menor al LIS, sí hay defecto. El Z teórico por tabla nos da el 6,81. Una de las preguntas de la evaluación eran los histogramas de frecuencia. Voy a eliminar esto un momento para que vean. Entonces, ¿cómo saco mi histograma de frecuencia? Selecciono en Excel, por ejemplo, selecciono los FSUI más... Un momento, ya va. Ok, selecciono los FSUI más los números de clase. Ok, luego que los selecciono, me voy a insertar y busco la columna. Ok, aquí los obtenemos, cada uno de los valores, como se fijan, veámoslo aquí, están cada uno de ellos, ¿verdad? Donde los números de clase van en la parte horizontal y para hacerlo a lápiz, digámoslo así, los FSUI van de la parte vertical, como ven acá. Y bueno, y creo que con esto concluye lo que fue mi parcial de frecuencias acumuladas.